La productividad es esa herramienta que en el mismo tiempo te permite hacer más cosas. Aún así, hay muchas personas que mientras tú le dedicas 10 horas a algo y no consigues nada, otras lo tienen listo en 5. En esto la clave va a ser el foco. Empezamos. El tiempo es una constante. Todos tenemos 24 horas, desde Elon Musk hasta Paquito el chocolatero o el vecino enfrente de tu casa. Sin embargo, aquí el elemento diferenciador va a ser el foco, aquel causante de que en menos tiempo puedas ser capaz de hacer muchísimas más cosas. El problema que cada vez está mucho más por los suelos, y esto es debido al estímulo constante al que estamos expuestos, ya que al final tanto notificaciones por aquí y notificaciones por allá genera que cada vez nos sea muchísimo más complicado mantener el foco de manera constante en una determinada tarea. Entonces es lo que nos impide lograr una buena productividad en el largo plazo, ya que, de hecho, sin ir más lejos, ¿cuándo fue la última vez que realizaste una tarea de manera bien enfocada en ella? Si fue hace poco, entonces está bien, pero en cambio, si fue hace mucho, necesitas seguir viendo este vídeo cuanto antes. De ahí que gracias al libro Hiperfocus, hoy te voy a enseñar cómo desarrollar un enfoque y generalmente un foco imparable que así te permita hacer muchas más cosas en menos, y de ahí que pueda llegar a ser, por supuesto, muchísimo más productivo, y que pese a que todos tengamos el mismo tiempo, a ti las horas te vayan a rendir muchísimo más. Así que ahora vamos a ver esas 5 claves que te tendría preparadas para este vídeo. Conoce tu espacio de atención. Como ya bien nos muestra en el libro Chris Bailey, nuestro espacio de atención es una medida que se utiliza para ver cuántos objetos le puede prestar atención nuestra mente. Es decir, nuestro espacio de atención va a ser ese lugar, ese espacio mental que va a tener la capacidad de almacenar diferentes tipos de informaciones en un momento que estamos haciendo determinadas cosas. Esto es, si por ejemplo estamos escribiendo un artículo en el ordenador, como por lo general esta va a ser una tarea compleja, a diferencia de estar viendo la televisión, que es una tarea más sencilla, nuestro espacio de atención, que imagínate que son 10 metros cuadrados, escribir un artículo en el ordenador nos va a ocupar, por ejemplo, 9 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que de espacio restante de nuestro espacio de atención nos va a quedar solamente 1 metro cuadrado. Por lo tanto, esa tarea casi llena completamente ese espacio de atención. Sin embargo, cuando estamos realizando tareas sin importancia o no tan relevantes a la hora de ir progresando, como puede ser mismamente escuchar un audiolibro, el espacio de atención que este ocupe va a ser muchísimo menor. Pero el problema aquí va a radicar principalmente en que cuando las tareas que hagamos sobrepasen nuestro espacio de atención, eso va a generar que nuestro enfoque disminuya radicalmente. De ahí es muy importante que conozcas esto, y al final, a su vez, explica una de las causas principales de por qué el multitasking no funciona, y es que al final, cuando vas sumando varias tareas que vas haciendo a la vez, sean más o menos complejas, una suma de aquí más espacio de atención, otra consume de aquí, otra consume de allá, genera que en la mayoría de los casos nuestro espacio de atención se vea sobrepasado. De ahí, por eso el multitasking en la mayoría de casos no va a funcionar. Por eso es importantísimo que, como primer paso para saber regular tu enfoque de una manera correcta y tu foco, es imprescindible que seas consciente de esto, y es que independientemente del tipo de tarea que vayas a realizar, sé consciente de que tu espacio de atención va a ser limitado. Luego, por cierto, una medida para aumentar este espacio de atención de la que puedo hablar en un siguiente vídeo es las prácticas de las meditaciones o el mindfulness, que pese a que están ya muy vistas, sí que es cierto que pueden ayudar significativamente a aumentar nuestro espacio de atención, pero que sin embargo en este vídeo tampoco me voy a parar a analizar eso, ya que es otro tema demasiado extenso que si quieres puede que lo deje para un siguiente vídeo. Pero en este punto, como primera enseñanza que te recomiendo que tengas bien forjada en tu mente, es que reconozcas tu espacio de atención y así evalúes. Un ejemplo de cuando se está quedando sobrecargado tu espacio de atención es cuando empiezas a notar fatiga y el que tu cerebro te diga como el que no da más. Eso ya es un claro síntoma de que tu espacio de atención ya empieza a estar demasiado lleno. La hoja activa. Cuando estamos enfocados y estamos tratando de mantener un foco correcto hacia una determinada tarea que estamos realizando, es habitual que nuestra mente empiece por momentos a pensar en otra serie de cosas, es decir, empiece a divagar. Si por ejemplo estamos escribiendo un artículo en el ordenador, puede ser que empiece a pensar sobre que tengo que hacer la compra de esta semana o cualquier otro tipo de tontería que se le pueda llegar a venir a la cabeza, y es en este momento cuando esas cosas que se le vienen a la cabeza va a ser que nos fatigue y nos lastre nuestro nivel de foco. Por eso, uno de los trucos y mayores herramientas para que nuestra mente deje de pensar en esas cosas que por momentos tienden a venir a nuestra cabeza, es imprescindible que tengas una hoja al lado de tu lugar de trabajo, que aunque aparentemente esto puede parecer antiproductivo porque vamos a dejar de estar haciendo una determinada tarea para anotar una serie de cosas rápidas en un papel, esto va a ser que en su mayoría tu foco se vea incrementado, porque si estás escribiendo un artículo sobre el tema que sea y de repente te asalta a la cabeza el pensar que tienes que ir a recoger la ropa o cualquier otro tipo de cosa que debes ponerte a hacer después, entonces en este papel que vas a tener ahí al lado tuyo
vas a escribir esa serie de cosas en tus momentos de trabajo profundo y los vas plasmando en el papel. Entonces, en esa acción de pasarlo al papel va a generar que tu mente ya se tenga que despreocupar de ellos, porque ya tiene un lugar donde nunca se le va a olvidar, es decir, en el papel perfectamente anotado. Por eso es importantísimo que una vez vayas a enfrentar momentos de trabajo profundo, para evitar esas divagaciones de la mente, mantengas un papel a tu lado y cuando te salten distracciones o pensamientos que para nada tienen que ver con la tarea que estás realizando, los anotes para ya posteriormente, cuando termines tu trabajo, te tranquilamente los analices y veas si puedes ir haciendo esas tareas o problemas o preocupaciones que te vayan asaltando. De ahí la importancia y relevancia que puede tener este hábito, que pese a parecer un poco antiintuitivo, ya que vas a dejar por un momento de nada de estar haciendo una determinada tarea para escribir algún papel, puede llegar a ser muy útil y es de lo que más permite que nuestra mente deje de estar preocupada o pensando en otras cosas que para nada están relacionadas con lo que estamos haciendo. Respeta tu descanso. Pese a que muchas personas piensen totalmente lo contrario, como ya nos demuestra Chris Bailey en el libro Hiperfocus, el descanso va a ser una de las piedras angulares a la hora de mantener nuestro foco. Y es que cuando no estamos descansados, según estudios, cada hora de sueño que perdemos referencian al día siguiente 2 horas de productividad que también vamos a perder. Por eso realmente no sale a cuenta quedarse hasta tarde trabajando o perder horas de sueño por estar mismamente viendo la televisión o porque preferimos estar con el móvil. Por eso es muy importante que para mantener el foco te tomes en serio tu descanso, y es que al final el poder descansar, y esto ya no me refiero solamente a dormir, simplemente el hacer pequeños descansos periódicos en mitad de las sesiones de trabajo profundo o mismamente cuando pretendemos mantener el foco a niveles muy altos, es imprescindible. Y esto ya que al final nuestra mente llega a un punto que se va a ver saturada, y es decir, la energía que le queda para planear un foco correcto hacia una tarea va a estar totalmente disminuida. Por eso es importantísimo que para recargar esos niveles de energía y mantener el foco se planteen los descansos, que el mayor descanso de todos, por supuesto, que es el dormir y descansar nuestras 8 horas, como mínimo más o menos 7-8 horas, para que así al día siguiente pueda tener la mayor energía posible. Sin embargo, también enlacen entre tareas que pueden llegar a ser bastante exigentes, como mismamente estudiar. Pequeños descansos son completamente revitalizadores para que así a la larga podamos mantener el foco, porque de nada sirve estar 5 horas con una determinada tarea si nuestro foco va a ser por 1, cuando podríamos estar haciendo una determinada tarea durante 3 horas, pero sin embargo con un foco de 2 por 5 más. Eso va a ser la diferencia entre poder, en este caso si era estudiando, recordar muchísimos más conceptos, que de la otra manera vas a recordar probablemente la mitad de ellos. Modo libre de distracciones. Al final, realmente, uno de los mayores impedimentos que hay a la hora de mantener un foco correctamente a lo largo del tiempo en una determinada tarea van a ser las distracciones. Y en este punto, las más habituales y las que se te pueden venir a la cabeza son cualquier tipo de dispositivo tecnológico, ya que con su infinitud de tipos de notificaciones, sonidos, ruidos que pueden llegar a emitir, van a ser los más claros a la hora de distraernos, ya que realmente las distracciones es algo natural en nuestro cuerpo humano, y es que cuando estamos realizando una determinada tarea y surge algo novedoso enfrente nuestra atención por lo general va a ir dirigida a esa cosa nueva que apareció, ya que nuestra mente siempre le va a gustar más lo novedoso que lo repetitivo o aburrido que podemos llegar a estar haciendo. Por eso es importantísimo que en nuestro entorno de trabajo y donde vamos a pretender hacer tareas de manera enfocada y con un foco correcto, es importantísimo que estés libre de distracciones. Y esto va independientemente más allá de apagar el móvil, ponerlo en modo avión, silenciar todo tipo de distracciones. También va a influir sobre todo el entorno, y es que si tienes objetos que a plena vista pueden generar una hipotética distracción, también es importantísimo el eliminarlos, centrarse plenamente en que nuestro espacio de trabajo vaya a estar plenamente enfocado a la productividad y que haya la menor cantidad de distracciones posible, ya que mismamente una distracción posible es si tienes una figurita que baila de un lado para otro y lo tienes a plena vista de lo que estás haciendo. En la mayoría de casos, cuando llegue a X tiempo y ya esa tarea que estás realizando te empieza a pesar un poco, lo más probable es que tu vista se vaya a mirar ese objeto. Por eso es importantísimo que tengas también mucho cuidado con esas pequeñas cosas que a veces se pasan por alto, pero que también son muy significativas y son distracciones potencialmente perjudiciales para tu foco, que hay que mantener a raya, por supuesto. El efecto Zeigarnik. Este efecto es importantísimo a la hora de enfocar correctamente el foco que podemos llegar a hacer en determinadas tareas. Y es que, como bien dice este foco, es que nuestra mente tiende a recordar mejor las tareas inacabadas, básicamente por la tensión cognitiva. Y es que nuestra mente, cada vez que termina una determinada tarea, es como si una puerta o una carpeta de nuestro espacio mental se haya cerrado. Estamos leyendo un libro, como puede ser este ahora mismo, ¿vale? Mientras lo estamos leyendo, cada vez que no lo terminamos y lo apoyamos en la mesilla de noche mismamente, nuestra mente
siempre, de manera inconsciente, huequito apartado de la misma, va a estar pensando en el libro porque no lo ha terminado. En cambio, si llega una noche y lo terminamos, como seguramente ya te tiene pasado, ese libro digamos que ya se archiva y ya no vamos a estar dándole vueltas en días posteriores, salvo que lo hagamos de manera consciente. De ahí que cuando algo, una tarea nos queda de manera incompleta, siempre en las horas posteriores e incluso en su mayoría de veces días posteriores, siempre de manera inconsciente vamos a estar pensando en ello. Por eso es muy importante el aprovecharse de este efecto de que cuando las tareas las dejamos inacabadas, siempre nuestra mente va a tener a recordarlas en el largo plazo, para que así la memoria nos ayude y que podamos mantener el foco a largo plazo. ¿Y esto cómo podremos enfocarlo? Es muy sencillo y básicamente tiene que ser de manera intencionada. Puedes dejar tareas inacabadas para que así el efecto Zeigarnik te ayude y puedas, digamos que, mantener esa memoria correcta en esa determinada tarea. Te pongo por contexto un ejemplo muy sencillito que te puede llegar a ayudar. Imaginemos que estás estudiando. Entonces, en vez de dejar finalizado y estudiado todo el tema varios días antes de lo que es el examen, por supuesto que no te voy a recomendar que estudies el día anterior justo, ya que eso es una pérdida de tiempo, puedes hacer mini pausas y dejar mini temas inacabados, ya que así va a generar que tu mente de manera inconsciente siempre va a tener esos espacios en el espacio mental de atención pensando en ese determinado tema. Así cuando posteriormente vayas retomando los estudios, digamos que los puntos se van a ir conectando. De ahí que, por ejemplo, la repetición espaciada puede llegar a ser tan útil, porque como dejamos así tareas medio inacabadas, va a generar que por el efecto Zeigarnik tu mente vaya a seguir pensando en ellas y trate de recordarlas hasta que no se finalizan completamente. Finalmente, el foco es sin duda uno de tus recursos más valiosos y es de los que más debes proteger y tratar de aprovechar a tu favor. Y es que al final, cuando tenemos un foco correcto, es la medida perfecta que nos permite, en el mismo tiempo que cualquier otra persona, lograr la mayor cantidad de cosas posibles y hacer tareas de mucha más calidad de que si mantuviéramos un foco incorrecto, ya que al final de lo que se trata es que si la persona A tiene 4 horas y la persona B tiene también 4 horas, la que va a poder llegar a hacer mayor cantidad de cosas y de muchísima más calidad en el mismo espacio de tiempo va a ser aquella persona que pueda mantener un foco más elevado. Por eso va a ser el elemento diferenciador a la hora de mantener una productividad del siguiente nivel. De ahí que estos 5 consejos vistos y en base al libro Hyperfocus de Chris Daly, que la verdad recomiendo encarecidamente, es una lectura imprescindible y que si lo que pretendes es conocer un poco sobre el funcionamiento de la mente y cómo por ende incrementar tu productividad partiendo desde la base del foco, que en este libro básicamente va a ser el hiperfocus, va a ser importantísimo esta lectura y que te recomiendo encarecidamente. Por eso te recomiendo que lo visto en el vídeo de hoy lo pongas en práctica ya desde el minuto cero, y es la medida que te puede ayudar a tener resultados y mejorar tu foco y que así puedes llegar a ser muchísimo más productivo. Así que espero que esto te resulte de utilidad y si es así me apoyas muchísimo suscribiéndote en el botoncito de aquí abajo, dándole a me gusta y activando las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo. Muchas gracias por estar ahí una nueva semana más. Y ahora, antes de irme, te dejo una pregunta, y es que si este vídeo te ha gustado sobre el focus y en general todo este tema que tiene que ver con la mente y cómo mejorar la productividad, si te gustaría que hiciera un vídeo resumen de este libro que la verdad me ha maravillado, déjamelo en comentarios y yo sin problema lo hago, ya que al final también tiene una segunda parte que es el Skater Focus, que sin duda también es muy útil y no hay que dejar pasar por alto. Así que esto sería todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y como siempre digo yo, antes de irme, información sin aplicación no sirve de nada. ¡Hasta la próxima!